que hacen a la ductilidad del elemento y la resistencia a la corrosión, siendo justamente el aluminio el que posee mayor propiedades, ¿no es cierto?, en este sentido. La ductilidad, maleabilidad y la resistencia a la corrosión son fundamentales, ¿no es cierto?, entre los dos metales, digamos, lo que va en beneficio respecto de las aleaciones de magnesio es la densidad, es decir, la diferencia de peso específico que habíamos mencionado, que es 2/3 más liviana, ¿no es cierto?, las aleaciones de magnesio que las del aluminio. En cuanto a la resistencia mecánica, digamos, a los esfuerzos, digamos, el magnesio tiene una ligera, ¿no es cierto?, mejora, ¿no es cierto?, porque justamente se comporta por falta de ductilidad como un elemento frágil, donde el elemento, o sea, las características de módulo es mayor, ¿no es cierto?, en el caso del magnesio que la del aluminio. Bien, teníamos en las diferencias en el... Profe, disculpe, una Sí, pregunta. sí, ¿El tixo vaciado y el tixo diga. trópico es la misma, el mismo proceso? Claro, es justamente, es un proceso, ¿no es cierto?, de conformado. Tenemos Por colable, colados. colable, ¿cierto? Y este es un proceso, digamos, compuesto por una mezcla, digamos así, mecánica de la aleación en un estado cristalino porcentualmente y líquido. Se hace una remoción mecánica, es como que se lo bate a la aleación a una temperatura intermedia, ¿no es cierto?, entre el estado líquido y los cristales de sólido, y eso va a generar, digamos, una mezcla, ¿cierto?, como si a la salmuera, que normalmente hago siempre de referencia, el vaso de agua con la sal, ¿no es cierto? Si yo tiro de más sal al agua, ¿no es cierto?, se van a ir hacia el fondo los cristales de sal por falta de solubilidad. Entonces, si yo lo agito, ¿no es cierto?, es decir, lo muevo, esos cristales, por esa remoción mecánica, esa dinámica que le imprimo como energía, va a generar una solubilidad. Entonces, el efecto tisotrópico o tixo vaciado también genera ese mismo concepto, pero al remover, ¿no es cierto?, la aleación mecánicamente, va a descender la temperatura. Entonces, una vez que yo he logrado una determinada agitación de esa aleación en ese estado pastoso, digamos así, ¿cierto?, vuelvo a recalentar hasta la temperatura por encima de la cual, ¿no es cierto?, estaríamos en la fase de líquido. Y de ese modo lo inyecto, ¿no es cierto? Inmediatamente lo inyecto en una matriz metálica, inmediatamente va a solidificar manteniendo esa homogeneidad. ¿Se entiende? O sea que el beneficio es que la estructura es homogénea, digamos. Exactamente, exactamente. En vez de segregarse los elementos de aleación en los granos, ¿no es cierto?, se van a mantener perfectamente solubilizados, como usted bien dice, ¿cierto? Y vamos a tener una resistencia mayor, ¿no es cierto?, de la pieza. Porque lógicamente la resistencia fundamentalmente tiene sentido, digamos, en la orientación, ¿no es cierto?, de los cristales. Si hay un precipitado de esos cristales en los bordes de grano por efecto de la aleación, lógicamente genera lo que nosotros hemos denominado imperfección cristalina, o sea, disminución de la resistencia mecánica. Es lo mismo la palabra esta, nada más que acá se le llama tixo a ese proceso mecánico vaciado, es decir, de colado,
fácil, ¿no es cierto? Y en este caso, trópico, ustedes recuerdan que es justamente la dirección cristalográfica. O sea, vendría a ser exactamente el mismo significado. Es un estado compuesto de transformación, sería el concepto. Por supuesto que inmediatamente que se inyecta en la matriz, ¿no es cierto?, la diferencia de temperatura de la matriz genera inmediatamente la solidificación de la pieza. Es decir, en 3-5 segundos ya tenemos la pieza conformada, se abre la matriz, normalmente de una inyectora, se abre la matriz y se saca la pieza ya totalmente solidificada. Otra diferencia, ¿no es cierto?, que hace a esta condición de que la aleación de magnesio es más resistente, tiene mayor dureza, justamente hace, digamos, que la propiedad de solidificar rápidamente se manifieste a diferencia del aluminio, que se mejora, digamos, para una misma sección. La de magnesio tiene mayor resistencia que el aluminio. Que normalmente se utiliza por esta naturaleza, ¿no es cierto?, en la fabricación, por ejemplo, de carcasas, cárters, ¿no es cierto?, para la industria automovilística. Las cajas de cambio de velocidad, ¿no es cierto?, están compuestas por diversas partes, ¿no es cierto?, ya sea una parte de bajo o sobre, o laterales y una central, ¿no es cierto?, donde justamente se hacen inyectadas en las fundiciones de magnesio o de aluminio-magnesio, fundamentalmente. O sea, siempre son aleaciones, nada más que, por ejemplo, las cajas y los cárteres de automóviles Fiat se hacían en aleación de aluminio, mientras que en Volkswagen son de aleaciones de magnesio. Porque, digamos, son más livianas, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, a su vez, el desarrollo también es más amplio, ¿no es cierto? Son paredes mucho más finas, las aleaciones de magnesio, que la de aluminio. Por esa diferencia en la resistencia. Lógicamente se complican un poco, ¿no es cierto?, en cuanto al diseño de una y otra, ¿no? Porque justamente las carcasas o cajas de las aleaciones de magnesio tienen que tener un diseño muy, ¿no es cierto?, porque tienen que tener nervaduras para que no se distorsionen, ¿no es cierto?, estas cajas, el desarrollo de estas piezas, porque son muy amplias, ¿no es cierto?, en cuanto a las dimensiones que deben poseer, ¿cierto? Y si son paredes muy finas y no tienen, digamos, nervios que hacen a la resistencia, pueden deformar, incluso pueden llegar a romperse, ¿no es cierto?, porque la fragilidad también va a influir en la resistencia mecánica de las piezas. Bien, esas son las propiedades en general, ¿no? En la línea de Peugeot, las cajas también son de aleación de aluminio y tienen mucho más cuerpo, ¿cierto?, que las aleaciones por ejemplo, de la caja Fiat, ¿no es cierto?, comparándolo con el tipo mismo de aleación. Tienen paredes más de mayores espesores y a su vez una serie de nervaduras mucho más pronunciadas, ¿no? Esos son los conceptos que tienen, ¿no es cierto?, los distintos modelos respecto de la aleación que corresponde a cada caso, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en las aleaciones con magnesio, o de magnesio fundamentalmente, que tienen que tener una cierta
control, ¿no es cierto?, de las instalaciones donde se procesan estas piezas, porque decíamos que el magnesio se oxidaba con facilidad y producía llama vivísima. Eso lo que indica es que es un metal de fácil combustión. Es decir, en la presencia del oxígeno puede arder con facilidad en una determinada instalación. Por ejemplo, cuando se hace la terminación de una caja, luego que sale de la máquina de conformado, ya sea de la matriz de inyección o de la coquilla de fundición, normalmente tiene que llevar una operación de terminación que puede ser un granallado o un arenado. Granallado, lógicamente, con una bolita de acero muy fina, normalmente está en 0,3, 0,5 milímetros de diámetro, ¿cierto? Y para justamente hacer una especie de pulido de la pieza para corregir cualquier imperfección, digamos, que pueda tener, digamos, entre las uniones de matrices y demás. Lógicamente eso genera un polvo, ¿no es cierto?, con el metal de la aleación, y esos polvos son absorbidos a través de aspiradores en la máquina, y esos aspiradores son normalmente mangas, ¿no es cierto?, por donde pasan los gases con las partículas de metálicas, ¿no es cierto?, que han desprendido de las piezas. Esas mangas pueden arder si no tienen un proceso de humidificación para evitar el problema, ¿no? Así también esas mangas, ¿no es cierto?, van depositando esos polvos residuales en distintos contenedores, y esos contenedores, lógicamente, hay ocasiones en que arden, ¿no es cierto?, justamente por las partículas de polvos, ¿no es cierto?, que combustionan fácilmente. Esas son las características que posee esta aleación también, ¿verdad? Bien, eso es normalmente. No sé si lo mencioné, ¿no es cierto?, pero por esta fácil combustión del magnesio, se ha utilizado desde la antigüedad, es decir, de la era de la fotografía, ¿cierto?, las ampollas de magnesio en polvo, justamente para utilizar, ¿no es cierto?, el disparo de combustión como luz artificial para sacar la fotografía. Eso es lo que se ha utilizado con mucha frecuencia, ¿no?, en ese sentido. Al respecto de justamente del magnesio y la utilización, este elemento se utilizó recién con mucha frecuencia en la ingeniería, justamente para la fabricación en general, ¿cierto? A partir de los años 1930 aproximadamente, ¿no es cierto? Y en la producción, ¿no es cierto?, del elemento, justamente por el desarrollo del proceso, el DON, ¿no es cierto?, o sea, del proceso electrolítico para la obtención del metal. Bueno, en la guerra, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, de 1944, de la producción mundial, ¿no es cierto?, del magnesio, el 25% se utilizó para la industria, para la fabricación de aviones, o sea, en la industria aeronáutica. Y el 75%, ¿no es cierto?, de la producción del magnesio se utilizaba para la fabricación de bombas incendiarias. Así que observen ustedes la característica de inflamabilidad que tenía el elemento.
Justamente en este periodo de la Segunda Guerra, se fabricaron 300.000 toneladas de magnesio, ¿no? Fue una enorme producción justamente movida por la guerra, en ese sentido. Profe, una pregunta. Sí, ¿El magnesio también en estado gaseoso también es inflamable? en estado gaseoso no conozco si hay inflamación, pero sí se conoce, digamos, que en el estado gaseoso está ionizado y probablemente no reaccione, ¿no es cierto?, con el oxígeno, porque normalmente se utilizan los medios en vacío o bien en gas inerte, como son el helio y el argón, justamente para evitar, ¿no es cierto?, la oxidación. Así que seguramente, si consideramos el proceso químico de oxidación, ¿cierto?, es una combustión, es decir, que sería también inflamable en estado gaseoso. No sé si lo comento, se usaban flashes también, ¿verdad? Sí, en el flash, para iluminar la fotografía, digamos. Esa era una ampolla, ¿no es cierto?, de polvo, de magnesio en polvo, que en el momento justamente de la toma fotográfica, ¿cierto?, se inflamaba y producía el flash, el reflejo, ¿no?, la iluminación. Eso es. Bien, así que imaginándonos aquellos periodos de la Segunda Guerra, estamos mencionando que justamente hay mucha producción de magnesio, o sea, yacimientos minerales de magnesio, fundamentalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, Rusia, Italia, Inglaterra también, Australia, quiero decir, también. Es decir, que justamente los distintos países beligerantes de la Segunda Guerra Mundial tenían alta producción del material, ¿no? Así que trabajaban muy, muy fuerte en esa producción. Seguramente fue lo que generó la mayor demanda, ¿no es cierto?, la ocasión de la industria del magnesio. Bien. Bueno, eso podemos ver. Bueno, habíamos mencionado que el magnesio tenía mucha incidencia, ¿no es cierto?, en lo que hacía a los compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, fundamentalmente en lo que era la reacción de las moléculas orgánicas en la producción de la clorofila, y en la etapa fundamentalmente que hacía al uso en la medicina, ¿no? Justamente en combinación con el fósforo, ¿cierto? Tenía una extensa reacción, ¿no es cierto?, con este mineral. Bueno, eso hemos visto las aleaciones del magnesio. Bueno, ahora seguiríamos viendo las aleaciones del berilio. Aleación del berilio. A ver dónde ando con el berilio. El berilio. A ver, tengo.
un resumen. Parte de los distintos metales no ferrosos, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo, están en la segunda unidad de las fotocopias, ¿sí? Y tengo un poco más de desarrollo desde otros textos para ampliar el concepto. ¿Dónde está el berilio? A ver. Bueno, enseguida vamos a parar unos minutos. Cuando tengamos el corte, acuerden regresar un poco más tarde. Oh, caramba. Uy. Me he traspapelado en la otra carpeta. El berilio. Uh. Bueno, vamos a ver entonces el elemento berilio. Bien, entonces hablamos del berilio, diciendo que el berilio, símbolo químico Be, ¿cierto? Fue descubierto prácticamente en el año 1800, pero recién en 1930 aproximadamente se comenzó a utilizar, ¿no es cierto?, para distintos tipos de aleaciones. No se encuentra en la naturaleza, en estado puro. ¿Está dictando, profe? Sí, esas serían, digamos, las características que vamos a mencionar del berilio. No se encuentra en la naturaleza en el estado puro,
pero sí en combinación con silicatos de berilio y aluminio. De berilio y aluminio. El berilio tiene una temperatura de fusión, de 1277 grados centígrados. ¿Perdón, de cuánto, profe? 1277. Gracias. Y un peso específico de 1,84. Un peso específico de 1,84. El método de obtención es por electrólisis a elevada temperatura. El método de obtención es por electrólisis a elevada temperatura y se obtiene una pureza del elemento del 95 al 98%. El estado puro del elemento no posee aplicación industrial. Pues tiene una elevada fragilidad. Y las impurezas son las causas de su comportamiento. Es un metal de aspecto vítreo. De gran transparencia, incoloro, pero las impurezas determinan coloraciones de verde, azul, amarillo, rojo, etcétera. Amarillo, rojo, etcétera. Es ligeramente más liviano que el aluminio.
pero a su vez es más rígido, y su módulo elástico es cercano al del acero, y su módulo elástico es cercano al del acero. Punto y seguido. Punto y seguido. Las aleaciones de berilio se encuentran entre 30.000 a 50.000, 30.000 a 50.000 PSI, o sea, esa sería la resistencia inglesa, en libras sobre pulgada cuadrada. Libras sobre pulgada cuadrada. Nosotros la comparamos, ¿no es cierto?, con el hierro, ¿no es cierto? El hierro tiene 140 kilos sobre milímetros cuadrados, mientras que en el caso del berilio es 38,5 kilos sobre milímetros cuadrados, comparándolo en ese concepto, ¿no? Bien, las aplicaciones... Perdón, profe, ¿cuánto en kilogramos el berilio? 38,5. ¿El berilio en kilogramos? En kilogramos 38. sobre milímetros cuadrados, 38,5. Bien, después les dije, las aplicaciones son por su alta resistencia específica. Su alta resistencia específica, que las mantiene a elevada temperatura, Punto y seguido. Es muy utilizado en aplicaciones aeroespaciales. En las condiciones nucleares, se aprovecha su transparencia, por las radiaciones electromagnéticas, y la mínima deformación elástica y las mínimas deformaciones elásticas que son necesarias en estos instrumentos. Punto y aparte. Las aleaciones de berilio
son de alto costo. Son de alto costo. Por el sistema de obtención del metal. Por otro lado, es muy reactivo y tóxico. Es muy reactivo y tóxico. Punto y seguido. A partir del mineral, se produce la concentración a la cual reacciona produciendo hidróxido de sodio, hidróxido de berilio. Hidróxido de berilio. Que es precipitado, el berilio, ¿no es cierto? Que es precipitado por el magnesio, o sodio metálico, en el proceso electrolítico. Punto y seguido. El berilio cristaliza en el sistema hexagonal compacto. Y posee una ductilidad limitada.